tronco cerebral y cerebelo. Comenzamos con la médula espinal. La información sensorial que recibimos se integra no solamente en la parte más superior, más elevada del sistema nervioso central, sino se integra en todos los niveles. La médula espinal, todo esto se hace para producir respuestas motoras apropiadas. Estos tipos de respuestas se inician en la médula espinal y van a dar origen a los reflejos simples, que son indispensables, estos reflejos simples, para poder servir de base para unas respuestas más complejas que se hacen ya en otros niveles del cerebro, en niveles más elevados. Entonces vemos que la médula espinal no es solamente un simple medio de conducción para las respuestas sensitivas y motoras. O sea, en la médula no solamente sirve para recibir toda la información de los órganos sensoriales somáticos, sobre todo, y llevar las señales sensoriales con toda esa información por la médula hasta las partes más elevadas del sistema nervioso central. Igualmente, no solamente es para que pasen las señales motoras que las ha dado el sistema nervioso central en la parte más elaborada, sino que en la médula espinal hay circuitos neuronales que se llaman espinales, que son necesarios, como le dije, para sistemas de control motor más complejos y sobre todo para la producción del movimiento voluntario final, como por ejemplo estos circuitos neuronales, estos reflejos espinales son importantes para el movimiento de vaivén de las piernas durante la marcha. La médula es fundamental para esto. El cerebro va a enviar la orden, va a mandar el comando de inicio de la marcha y la dirección secuencial del control de las actividades. Va a indicar también cuando se cambia de movimiento, va a ejercer un monitoreo continuo sobre la marcha y también va a intervenir en el equilibrio. Pero todo esto no fuera posible por los circuitos integrados a nivel medular. Entonces vamos a ver cómo es que está organizada la médula espinal para las funciones motoras. Fundamentalmente, la médula espinal, como ustedes saben, tiene una sustancia gris en forma de H que está en la parte central. Este es el conducto del epéndimo y está rodeada de sustancia blanca. La sustancia blanca no son sino los axones de las vías que bajan y que suben por la médula espinal. Esta sustancia gris medular es la zona integradora para los reflejos medulares y tiene unas dos astas posteriores que son sensitivas, de función sensitiva, dos astas anteriores que son de función motora y en algunos niveles tienen acá unas astas intermedias que son neuronas del sistema simpático, del sistema vegetativo. Entonces, ¿cómo es que llegan? Vamos a hablar ahora de las funciones sensitivas, de las señales sensoriales. Las señales sensoriales viajan por las raíces posteriores. Ustedes saben que acá fuera de la médula está el ganglio espinal y acá están los nervios periféricos, los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos tienen una porción, una raíz posterior y una raíz anterior. Las señales sensoriales vienen por las raíces posteriores del ganglio espinal, donde está la neurona sensitiva, vienen por la raíz posterior y entran a la raíz posterior de la médula, donde hacen sinapsis con la segunda neurona. Vamos a ver esto ya en las funciones sensitivas, pero así de manera general les estoy diciendo que las señales sensitivas vienen por las raíces posteriores y entran a las astas posteriores. Cada señal sensorial termina en la sustancia gris acá y va a dar origen, dependiendo de qué señal sensorial sea, va a dar origen a los reflejos segmentarios locales. O sea, de aquí se va a conectar con el asta anterior, donde está la neurona motora. Por lo general hay un tipo de interneuronas que son las que conectan y hacen este pasaje más rápido.
y otras, esto es para los reflejos segmentarios locales, y otras neuronas de acá van a transmitir las señales a niveles más altos de la médula hasta llegar a atravesar el tronco y llegar a la corteza cerebral. Entonces, cada segmento medular tiene varios millones de neuronas. ¿Se imaginan ustedes? La médula tiene 30 segmentos y en cada segmento hay varios millones de neuronas. Y hay tres tipos de neuronas fundamentalmente en la médula. Una neurona sensorial de relevo que se encuentra en el asta posterior, una motoneurona que se encuentra en el asta anterior y por eso se llama motoneurona anterior. Pero esta motoneurona puede ser de dos tipos. Es la alfa, que es grande, y la gamma, que es más pequeña. Estas diferencias son importantes, como vamos a ver más adelante, porque cada una tiene una función diferente. Y el tercer tipo de neurona que hay en la médula son las interneuronas, que son más pequeñas y son muchísimo más, entonces más numerosas. Entonces cada segmento tiene, en resumen, tres tipos de neuronas: la neurona sensorial, la motoneurona o neurona motora, y las interneuronas, haciendo hincapié que la motoneurona es de dos tipos, alfa y gamma. Aquí tenemos un dibujo que representa de forma esquemática a las motoneuronas o a las neuronas motoras anteriores. Están localizadas en el asta anterior. Charrington, un neurofisiólogo, lo llamó como la vía final común, porque para que se ejecute un movimiento venga de la corteza, del tronco, de la parte subcortical, de la misma médula, todo tiene que pasar por ahí. Para que se ejecute y se contraiga el músculo, tiene que salir por la motoneurona, y por eso es que la llamó la vía final común. Estas axones de esta motoneurona, que la vemos acá, esta es el asta anterior, estas son las neuronas motoras. Los axones salen por la raíz anterior, esta es la raíz posterior que es sensitiva, salen por la raíz anterior y van a formar parte del nervio raquídeo. Y esta motoneurona, las alfa, van a ir a las musculaturas esqueléticas. En realidad las dos van, pero las motoneuronas alfa son las más grandes y son las que van a intervenir directamente en la contracción muscular, mientras que la motoneurona gamma tiene otra función, son más pequeñas y tienen otra función, tienen una función más que todo de retroalimentación sensitiva, como vamos a ver. Ustedes ya saben, el axón que sale por aquí está cubierto por la vaina de mielina. La motoneurona alfa van a originar las grandes fibras nerviosas alfa de tipo A, que son las que van a inervar a las fibras musculares esqueléticas grandes, se van a los músculos esqueléticos. Y una motoneurona, una de estas motoneuronas, puede inervar a cientos de fibras musculares, cientos de estas fibras musculares, y van a constituir toda esta unidad. Una motoneurona con todas sus fibras musculares van a formar la unidad motora. Aquí vemos en este dibujo la médula espinal con los núcleos motores y con la distribución de las neuronas motoras en la médula espinal. Entonces vemos que la médula tiene 30 segmentos medulares, que estos segmentos van a contener a las motoneuronas alfa, que van a llegar a los músculos esqueléticos. Estos músculos los podemos dividir entre axiales y distales, o axiales, proximales y distales. Los axiales quiere decir que son de la línea media. Cuando decimos axial, nos estamos refiriendo a algo que está en una posición central, media. O sea, en este caso nos estamos refiriendo más al tronco. Si decimos proximales, en la parte proximal de las extremidades, y distal en la parte distal de las extremidades. Vemos que la médula tiene 30 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Pero vemos también que la médula tiene dos ensanchamientos, a nivel cervical, aquí vemos, y a nivel lumbar. Este ensanchamiento corresponde a que acá hay la médula es más grande. ¿Y por qué? Porque de aquí van a salir las motoneuronas para los miembros superiores y de aquí para los miembros inferiores, mientras que acá es para la porción tóraco-abdominal.
Además, en el sistema nervioso en general, las neuronas tienen un orden, digamos, específico, que se repite, y no están al azar, mucho menos en la médula. Entonces aquí vemos representado, miren, este es el asta anterior, que es motora, y aquí vemos un dibujo, y vemos que hacia la parte ventral, es decir, la parte ventral del cuerno, están los músculos axiales y proximales. En la parte, en la esquinita acá, están los músculos extensores, o sea, están las neuronas que van a inervar los músculos extensores, mientras que en esta parte, en la parte lateral, están los músculos distales. Entonces aquí hay un dibujito que ustedes, que permite a uno entender, ¿no? O sea, grabar, digamos, que hacia esta parte de acá están los extensores y acá están los flexores, acá están los músculos axiales, o sea, más proximales, y acá están los músculos más distales. Todo es un perfecto orden que se repite. Así vamos a ver también en la corteza occipital, sensitiva, todo tiene, en la auditiva también, tiene así un orden. Este es un dibujo de un nervio periférico, el que muestra que acá está el axón del nervio periférico y que está rodeado por la mielina. En este caso, como es nervio periférico, ya saben que la mielina la forma las células de Schwann. En cambio, la mielina del sistema nervioso central lo forman los oligodendrocitos. Esto tiene implicancia funcional. ¿Por qué? Porque estas células son más numerosas. Ya hemos visto que hay una por cada nódulo, más o menos por cada segmento. En la periférica, las células de Schwann. En cambio, en el oligodendrocito, un oligodendrocito, que es una forma glial, le da la mielina a más sección, o sea, a una porción más extensa de un nervio, pero en este caso son de la parte del sistema nervioso central, o sea, de los nervios craneales. Y es por eso que cuando hay daño del oligodendrocito y hay un daño de la célula de Schwann, la recuperación es igual. Y hemos visto en la clase anterior que la recuperación de los nervios periféricos es mucho más rápido porque las células de Schwann se recuperan más rápido y llegan a formar nueva mielina en mayor cantidad, en mayor proporción. En cambio, el oligodendrocito no, se demora y no llega a dar toda la mielina que había antes, siempre deja algo de secuela. Seguimos con la motoneurona anterior y hemos hablado de la motoneurona grande, la alfa, que va a los músculos esqueléticos y que vamos a hablar de ella con más detenimiento en la clase de contracción muscular, en la clase de la unidad motora. En cambio, aquí vamos a hablar más sobre la motoneurona gamma. La motoneurona gamma, que es la otra, que es más chiquitita, está localizada también en el asta anterior junto con las alfa, son mucho más pequeñas y transmiten señales por las fibras gamma de tipo A. ¿Y estas van a qué tipo de fibras? También van a fibras musculares, pero a fibras no las esqueléticas, sino las pequeñitas, las intrafusales, o sea, las que van al uso muscular, que es un tipo de receptor que va a dar una información sensitiva sobre la extensión o estiramiento del músculo, como lo vamos a ver. Entonces, el sistema gamma es el que inerva a los receptores musculares. Aquí vemos un uso muscular que está dentro del vientre, o sea, de la parte más globosa, digamos, del músculo esquelético. Aquí vemos una parte más pequeñita, que es el uso muscular y que tiene fibras más chiquititas que no se contraen y que tienen una inervación aquí sensitiva y motora, como la vamos a ver más adelante. Luego, el tercer tipo de neuronas, habíamos hablado ya de las neuronas sensitivas, las motoras, alfa y gamma. Ahora hablamos del tercer tipo, que son las interneuronas. Habíamos dicho que en cada segmento había un tercer tipo de neuronas, que son las interneuronas, que están en toda la sustancia gris de la médula, o sea, en todos los niveles. Está también en las astas anteriores, en las astas posteriores y en las intermedias. Las intermedias son las que tienen que ver con el sistema autonómico. Son numerosas, quizás son 30 veces más aproximadamente que las otras. Son muy pequeñas y excitables. Tienen muchas interconexiones entre sí y con las motoneuronas anteriores. Y son estas interneuronas, como su nombre lo dice, que están un tipo de neurona con otra, son responsables de la función integradora de la médula. Forman circuitos que convergen o que divergen o que producen cargas repetidas, de forma repetitiva. Y también intervienen en los arcos reflejos medulares.
gran parte del haz córtico-espinal, o sea, de las motoneuronas superiores, o la primera motoneurona que viene desde la corteza hasta la médula, terminan en interneuronas y después ya se conectan con la neurona motora inferior. Después que se integran con señales de reservorio de interneuronas de otros niveles medulares, las neuronas motoras anteriores para controlar la función muscular. Existe dentro de estas interneuronas, hay unas células que se llaman las células de Renshaw, que son de tipo inhibitoria. Habíamos visto que hay sinapsis excitatorias y hay inhibitorias, y que las inhibitorias pueden ser presinápticas, postsinápticas. Eso es un poquito repasando la clase anterior. Pero las células de Renshaw son interneuronas, pero de tipo inhibitorio, y se localizan en el asta anterior y tienen ramas colaterales con la porción inicial del axón de la motoneurona anterior. Son inhibitorias de las motoneuronas cercanas, producen una inhibición recurrente. El sistema motor utiliza esta inhibición recurrente, o sea, ¿para qué dirán ustedes tiene el sistema motor una inhibición? Si se supone que es para que produzca una contracción muscular, pero esto sirve para agudizar las señales, al igual que en el sensorial. Entonces ya la transmisión de la señal va a ser sin disminución ni difusión de la señal primaria. ¿Qué quiere decir? Hemos dicho que cuando nosotros estamos en cualquier medio, estamos percibiendo sonidos, ruidos, imágenes, olores, sabores, todo, y nos podemos distraer, no podemos, tanta cantidad, tanta número de señales que recibimos, nos alocaríamos, nos perderíamos con tantas señales, no sabemos cuál seguir. Entonces hay sistemas que van anulando lo que nos sirve. Ya habíamos visto que el sistema sensitivo tiene unas células que inhiben la información basura, o sea, la información que no la utilizamos en ese momento. Igualito el sistema motor tiene un sistema de que cuando envía la descarga motora, la agudiza, solamente vaya para el sitio donde sea necesario e inhibe las otras señales. Por eso es que te dice que para que no haya difusión y disminución de la transmisión de la señal primaria. Además, ya hemos visto que la médula tiene 30 segmentos y existen no solamente conexiones dentro de un mismo nivel, de un mismo segmento entre la neurona sensitiva y la motora, o entre la neurona anterior y posterior, o entre las neuronas anteriores. También hay conexiones no solamente de un mismo segmento, sino hay conexiones multisegmentarias, o sea, un segmento de más arriba con otro más inferior. Entonces hay fibras, en la médula hay fibras que van por la misma médula y que son propioespinales, o sea que solamente nacen y mueren en la médula, y es para conectar segmentos que son más altos con otros más inferiores, o sea, son fibras que ascienden y que descienden en la médula. Como vamos a ver que hay un tipo de reflejo que implica una respuesta tanto del miembro superior como del miembro inferior. Entonces ahí en ese caso tenemos un buen ejemplo de estas fibras que son multisegmentales. Entonces existen vías para reflejos multisegmentales, como les digo, de la médula. Por ejemplo, otro ejemplo es el reflejo de coordinación de los movimientos simultáneos de las extremidades superiores e inferiores. Nosotros mientras caminamos tenemos un balanceo de los miembros superiores, hacemos un balanceo, esa es la marcha normal, ese es el programa. Pero ¿cómo es que se consigue eso? Por los controles, por la integración medular multisegmentaria. ¿Y debido a qué? A que varios segmentos se conectan de diferentes niveles al mismo tiempo, y gracias a quién, a las interneuronas, que son las que hacen ese trabajito de conectar. Luego hablamos de que la médula también recibe la información, y el cerebro también, de los músculos, de la posición, de la situación en que están los músculos.
¿Y gracias a qué? A que existen unos receptores musculares. La médula controla la función muscular en forma directa por la contracción muscular, porque manda la contracción muscular, pero también por una forma indirecta, por una retroalimentación sensorial continua, porque continuamente recibe información de la situación del músculo en cuanto a su tensión y a su longitud. Imagínense si no, y eso lo hace con un papel protector, porque si no tuviera esa información, se podría estirar tanto el músculo que se podrían romper las fibras, o se pueden contraer tanto que también podrían romperse y desgarrarse los tendones, ¿no? Entonces, hay dos tipos de receptores sensoriales musculares. O sea, los músculos no solamente tienen función motora, sino también tienen sus receptores que los cuidan, que son los usos musculares, que les dan los datos sobre la longitud, sobre el estiramiento. Acuérdense, el uso muscular informa sobre el estiramiento, la longitud del músculo. En cambio, el otro receptor, el órgano tendinoso de Golgi, habla sobre la tensión, o sea, sobre el grado de la fuerza de contracción que tiene el músculo. De tal forma que la médula controla entonces la función muscular y tiene al día, digamos, esta información de los músculos. Hablamos primero del uso muscular. El uso muscular mide, es una estructura muy pequeña de 3 a 10 milímetros, está localizada en el vientre del músculo, o sea, en la parte del músculo que es más gruesa, más desarrollada. Este es un cortecito de este nivel, y aquí tenemos el uso muscular. Está compuesto por 3 a 10 fibras. Vean ustedes, tiene sus microfibras acá chiquititas, sus fibras pequeñas que están adheridas a las fibras musculares grandes, que son las de los músculos esqueléticos, y que son extrafusales, porque están fuera del uso muscular. La región central carece, esta región central de estas fibras musculares no tienen actina, o tienen muy pocos filamentos de actina y miosina. Entonces estos no se contraen. Pero cuando el músculo se estira, se contrae y se estira, son extensores, que lo que hace va a jalar esta parte de acá, y ahí es lo que los extremos sí se contraen, entonces, y ese es el que va a dar la inervación de cuán estirado está el músculo. Estas estructuras están inervadas por las motoneuronas gamas, son las fibras eferentes gamma. La región receptora, o sea, la parte receptora de este uso muscular es la parte central. En la parte central están las fibras sensoriales, que son estimuladas por la tracción, o sea, por la tracción del músculo, por el alargamiento de todo el músculo, cuando se contraen los extremos del uso. Esto no se contrae, pero esto sí, y al contraerse esto, va a estirar esta parte de acá, y van a estimular a las fibras sensoriales que se encuentran acá, infusales. Entonces, este uso tiene una terminación primaria o ánulo espiral, que es la fibra nerviosa 1A, que envía las señales rápidas, envía una señal rápida a la médula. Pero también tiene una terminación secundaria, que son fibras tipo 2, que son más pequeñas. Hay dos tipos de fibras intrafusales. Unas que están, este es un dibujo de un uso muscular, tiene dos tipos de fibras, las que están en el saco nuclear, que es central, y que están inervadas por terminaciones primarias. En cambio, tiene otras que son la cadena nuclear, estas de acá, con verde, que son inervadas por terminaciones tanto primarias como secundarias. Este uso muscular tiene dos tipos de respuesta: una respuesta estática y una respuesta dinámica. La respuesta estática se llama así porque es una respuesta más lenta pero más duradera, produce un estiramiento lento del uso. Esa es la respuesta estática, que va a producir una respuesta lenta, un estiramiento lento del uso, y es una respuesta proporcional al grado de la tracción. La transmisión es por minutos y está transmitida, intervienen aquí las fibras primarias y secundarias. En cambio, la respuesta dinámica responden a los estiramientos bruscos, responde por ejemplo a un cambio de velocidad marcado y rápido,
y ahí solamente intervienen las fibras primarias, y el responsable es el saco nuclear, el que es estimulado cuando se estira. Las terminaciones primarias envían señales potentes sobre información de cambio de longitud del uso, y cuando se acorta el uso, cuando ya el uso ya no se estira y se acorta, se reduce esta emisión de impulsos por las terminaciones primarias, porque ya no está estirado. Entonces, ¿quién controla estas respuestas dinámicas y estáticas? Entonces ya tenemos los dos tipos de receptores. El uso sirve para informar sobre el estiramiento, la longitud del músculo. Tiene dos partes: la parte central, que es la parte aferente, que es la que capta el estiramiento, y la parte más periférica, que también interviene ahí, pero que no es la parte más sensitiva. Y tiene dos tipos de respuestas: la respuesta estática y la dinámica. La dinámica es la respuesta inmediata, responde, se activa con el estiramiento rápido, y en cambio la estática es más lenta, que dura minutos y es menos intensa. ¿Quiénes controlan estos dos tipos? Hay un gamma dinámico, y o sea, ya sabemos que los que inervan son las fibras motoras gamma, pero hay dos tipos de gamma: el gamma dinámico, que está relacionado con el saco nuclear y con la respuesta rápida, y el gamma estático, que estimulan a las fibras de la cadena nuclear. Normalmente existe una descarga continua baja de los usos musculares, o sea, en condiciones normales existe una leve excitación de los nervios gamma. O sea, los nervios gamma no están en cero, están ligeramente excitados, o sea, depolarizados. Y los usos emiten impulsos sensoriales continuos a la médula, como que la están informando de que el músculo está bien, no está muy estirado, está en una casi, digamos, en reposo. Pero cuando se produce un estiramiento, aumenta la velocidad del disparo y se producen señales que se llaman señales positivas. Y cuando el músculo ya deja de estar estirado y se acorta, o sea, deja de estirarse, se reduce la velocidad de la descarga y se llaman a esto señales negativas. Este reflejo de estiramiento muscular, como ya saben, es función del uso muscular, y también se le conoce como el reflejo miotático. Es un circuito básico de reflejo, o sea, esto responde mediante una respuesta refleja. El receptor es el uso muscular y la fibra 1A del uso muscular. Esta señal que viene de la fibra 1A del uso muscular ingresa, como es sensitiva, por la raíz dorsal de la médula, y vía monosináptica directa con la motoneurona del músculo de origen. Y las fibras 2 del uso son las que vienen de las interneuronas medulares. Entonces, esta señal sensorial entra a la médula, a la raíz dorsal, entra a la parte dorsal, y de ahí hacen contacto con interneuronas, y después de la respuesta dinámica de estiramiento se produce una respuesta estática más débil y prolongada. Ahora, ese sistema gamma, o sea, estas motoneuronas gamma, reciben también influencia, son estimulados por otras regiones del sistema nervioso, por la región facilitadora del sistema bulborreticular del tronco. O sea, fíjense, este sistema gamma está controlado por el sistema bulborreticular del tronco, que a su vez recibe de otras zonas del cerebro, como del cerebelo, de los ganglios basales y corteza cerebral, también recibe impulsos, o sea, también está controlado. O sea, que ustedes vean que hay áreas encefálicas desde la corteza, ganglios basales, cerebelo y la sustancia bulborreticular del tronco, que controlan al sistema gamma de la médula espinal. O sea, todo está supervisado por otro nivel. Este sistema gamma sirve para amortiguar los movimientos de diferentes partes del cuerpo durante la marcha y la carrera. O sea, cuando se corre y se camina, se van golpeando más ciertas zonas, y para
para amortiguar estos movimientos, diferentes partes del cuerpo. Entonces es por producto de los movimientos es que este sistema gamma actúa. Estabiliza también, otra función que tiene es estabilizar la posición del cuerpo durante la acción tensora. O sea, durante la acción tensora estabiliza la posición del cuerpo de las regiones facilitadoras debido a la región facilitadora bulboreticular y a las áreas asociadas del tronco. Estabiliza también las articulaciones, ayuda a la ejecución de movimientos voluntarios más complejos. Y la aplicación clínica de estas funciones del sistema gamma, lo tenemos en los reflejos de estiramiento, que como les hemos dicho son los arcos reflejos, los reflejos miotáticos, y entre ellos tenemos los reflejos rotulianos y otros, que son reflejos que se practican, que se exploran en la práctica clínica neurológica, en el examen neurológico. ¿Qué cosa es pues entonces un reflejo? Un reflejo es una acción, es una respuesta. Cuando nosotros decimos esto es una acción refleja, quiere decir que la respuesta es relativamente estereotipada, o sea, siempre te va a dar la misma respuesta ante un estímulo sensorial específico. En este caso, en los reflejos miotáticos, uno percute con el martillo el tendón del músculo y al percutirlo le produce un estiramiento, y el producto del estiramiento va a producir una respuesta que es una extensión de uno de los músculos, como vamos a ver. Y esa respuesta es estereotipada, y esa es la que exploramos en el examen, para ver si tiene el reflejo rotuliano normal, el reflejo aquileo, bicipital, tricipital, etcétera, normal. Entonces aquí en este dibujito vemos el reflejo rotuliano, que se consigue percutiendo con la punta del martillo el tendón del cuádriceps, y la pierna tiene que estar relajada, el paciente tiene que estar relajado, porque si el paciente quiere ayudar o contraer, no le va a salir el reflejo. Tiene que estar relajado y el golpe tiene que ser seco, no estar así, sino mover nomás la articulación de la muñeca con el martillo. Aquí tenemos en forma esquemática cómo es el arco reflejo. Nosotros, en celeste está la señal sensitiva que se percute en la periferia, o sea, que se produce en la periferia, digamos, al percutir el tendón siguiendo con el ejemplo del reflejo rotuliano, percutimos el tendón del cuádriceps, y ¿qué cosa hacemos? Lo estiramos, se produce un estiramiento, y esa señal entra por el ganglio espinal y llega a la médula, al asta posterior de la médula, a un determinado nivel, y va a estimular a una interneurona que está acá en naranja, y esta a su vez estimula la motoneurona de acá, y va a hacer que la persona flexione la pierna y produzca como si extiende la pierna, y el muslo, y produce como si pateara, ¿no? Esa es la respuesta. Siempre va a ser la misma respuesta. O sea, ustedes si percuten en el sitio indicado, se va a producir esa respuesta de extensión de la pierna. Esa es la respuesta normal del reflejo rotuliano. Aquí lo vemos. Entonces, otro dibujito, en que acá está la rótula, acá está el tendón del cuádriceps, se percute aquí en el tendón, o sea, agarramos, palpamos la rótula, en el pedacito de abajo, en el extremo, se percute y se estira, y al estirarse se produce una señal que va a viajar, la señal aferente llega al ganglio espinal, entra por la raíz posterior, estimula la interneurona y sale por la motoneurona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a contraer al cuádriceps, y al contraer el cuádriceps, ¿qué va a hacer? Va a patear, va a extender la pierna. Ese es el más típico reflejo miotático, el rotuliano. Pero también hay otros niveles donde hay tendones y donde hay músculo, van a ver reflejos miotáticos. En miembros superiores tenemos el reflejo bicipital, que se consigue flexionando suavemente el brazo, y se coge el tendón, ahí donde está el dedo del examinador, se coge el tendón del bíceps
como es más delgadito, se pone ahí el dedo, se toca y se percute sobre el dedo del examinador, y ese golpe va a ser transmitido acá y el brazo se va a ir para arriba, o sea, se va a flexionar el bíceps. Igualito hay acá en el braquiorradiales o estilo radial, acá está el tendón del radial, se percute y lo que va a hacer el brazo es mover así, ¿no? La muñeca. Aquí tenemos el tricipital, se percute a nivel del codo el tendón del tricipital, y como el tricipital es un músculo extensor, lo que va a hacer es, va a estirar el brazo. También hay otro reflejo, que es el reflejo de flexión de los dedos. En el reflejo de flexión de los dedos se coge la mano del paciente, como ven ustedes, y el examinador cruza los dedos sobre todos los flexores, así como lo están viendo en el dibujo. Suavemente lo pone y mueve esto para que esto esté relajado, suelto. Apoya la mano en la pierna, ¿no? O en la camilla, lo que fuera, está apoyadita la mano, y esto está relajado, se atraviesa así los dedos, y aquí ya no se percute con la parte de la punta, sino con la parte más ancha, porque necesitamos más superficies. Eso se percute los dedos del examinador y esa percusión se transmite acá. ¿Y qué es lo que va a hacer la mano? Va a flexionar. Ese es el reflejo de flexión de dedos. Y así hay varios reflejos. Este es el aquileo, el reflejo aquileo, que se percute el tendón de Aquiles. Al percutir aquí el tendón de Aquiles, el pie que está así medio flexionado, como lo ven, se va a estirar. Este es más difícil de obtener porque hay que alargar el tendón, hay que estirar el tendón. ¿Ve? El pie se jala un poquito para acá para estirarlo y se percute acá, y el pie va a hacer esto, ¿no? Se va a mover para atrás. Otra forma más fácil de hacerlo es poniéndolo al paciente en la camilla así, o pidiéndole, más fácil es todavía, que se arrodille en la silla, el paciente que se arrodille en la silla, sobre la silla con los tobillos para afuera, y ahí percute y ahí sí le sale el aquileo, porque en el otro es más difícil. Bueno, ya hemos revisado el primer receptor. Ahora vamos a hablar sobre el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi es el otro receptor de los músculos, y es un receptor sensorial encapsulado por donde pasa un pequeño haz de fibras tendinosas musculares, 10 a 15 fibras musculares conectadas en series, y que son estimuladas por tensión de la fibra muscular. Ya habíamos dicho que el órgano tendinoso es lo que detecta es la contracción muscular. En cambio, el otro, el uso muscular, lo que hace es la extensión o el estiramiento del músculo. Entonces detecta extensión muscular y también tiene una respuesta dinámica, que es la rápida, que es la intensa, y que responde a cambios bruscos de tensión. Y también tiene la respuesta estática, que es la posterior y que es más prolongada, que viene después de la dinámica. Se transmite por fibras 1B grandes de conducción rápida, van a las áreas locales medulares, interviene la interneurona inhibidora, porque este es un reflejo inhibidor, y estas interneuronas reciben fibras largas del cerebelo y de la corteza. Es un reflejo inhibidor, tiene una retroalimentación negativa, impide la excesiva tensión, evita el desgarro muscular por arrancamiento del tendón, o sea, tiene un efecto protector. Aquí tenemos al órgano tendinoso de Golgi, que tiene varias fibras musculares así en serie, y tiene sus fibras que las inervan, no todas por fibras también gamma. Aquí tenemos al órgano tendinoso de Golgi, y este es el otro, que es sobre la extensión, que nos habla sobre la extensión el uso muscular, que nos informa sobre la extensión del músculo. Este es sobre la contracción, la tensión del músculo, y este es sobre la extensión. ¿Cuáles son las funciones de ambos receptores sensoriales? Controlan la médula
es el control medular de la función motora, como les he dicho. Informa a centros superiores del control superior sobre cambios instantáneos de los músculos. Ejemplo, los haces espinocerebelosos informan a los receptores, reciben la información de los receptores y esta información va al cerebelo. Y el cerebelo interviene en la postura, en el control del balanceo y todo lo demás de los movimientos. Otras vías van a regiones reticulares del tronco y a la corteza cerebral. Ahora vamos a hablar de algunos reflejos de la médula. El reflejo flexor y el reflejo de retirada. Hemos dicho que en la médula se integran algunos circuitos, hay reflejos que son de defensa, que es el reflejo flexor y el reflejo de retirada. Estos se presentan, por ejemplo, cuando hay un estímulo doloroso intenso. Entonces se estimulan los músculos flexores y se retira el miembro. Por ejemplo, tenemos ¿cómo se hace esto? Por medio de la vía de las interneuronas y de las motoneuronas que hacen la respuesta, ¿no? El estímulo ha sido el dolor intenso. Las interneuronas conectan la parte sensitiva con la motora y se produce la respuesta, que siempre es la misma, que es ejecutada por las motoneuronas. El circuito más corto es de 3 a 4 neuronas y comprende un circuito también divergente que puede difundirse a músculos necesarios para la retirada. Si para la retirada se necesita que intervengan otros músculos, también van a intervenir ahí por otros circuitos más cortos. Es un circuito de inhibición recíproca para inhibir también a los antagonistas. O sea, cuando un músculo se contrae, cuando se contrae un flexor, los extensores se tienen que relajar. Entonces, cuando uno quiere hacer una función de un flexor, quiere flexionar, tiene que inhibir a los antagonistas. Y este circuito también es reflejo. Por ejemplo, vamos a ver el patrón de retirada. Se presenta después del reflejo flexor. Por ejemplo, un estímulo doloroso del brazo intenso provocado por uno coge una aguja, algo que hinca, que corta, que duele, provoca flexión del brazo y contracción de los aductores para llevar el brazo hacia afuera del estímulo que hinca. También sucede lo mismo en el pie. Por ejemplo, uno puede estar caminando sin zapatos, si pisa una tachuela, se hinca. ¿Y qué es lo que sucede? Se produce una respuesta de los flexores para retirar el pie del estímulo, y no solamente de los músculos flexores para retirar, sino también pueden ingresar también los abductores para separar la pierna del estímulo, o sea, para moverlo. Y aquí vemos que acá están interviniendo varios músculos, no solamente la parte que está comprometida, que es el pie, sino también intervienen en la pierna y del muslo. ¿Por qué? Porque hay circuitos, hay conexiones por medio de las interneuronas y que hacen que, como parte del reflejo, actúen otros músculos que están a diferentes niveles de la médula. Entonces, este es un reflejo de flexión y retirada, saca la pierna, y que intervienen varios segmentos, diferentes alturas de la médula espinal, pero de un mismo lado. En cambio, hay reflejos de extensión cruzada. Después que un reflejo produce una flexión, el miembro opuesto, no solamente el miembro afectado se flexiona, sino el miembro opuesto se extiende. ¿Y esto para qué sirve? Para que alejes al cuerpo, o sea, al extenderse, por ejemplo, si es la pierna derecha que flexiona y se retira de la tachuela, del alfiler, el miembro inferior izquierdo se aleja, se separa, o sea, aleja el cuerpo del estímulo doloroso. Las señales de los nervios sensoriales, en este caso, como ya están actuando los dos miembros inferiores, van a cruzar el lado opuesto de la médula y van a estimular los extensores del otro lado, y son circuitos con mucho más interneuronas. Entonces aquí no solamente es diferente nivel, sino que es también el otro lado de la médula espinal. O sea, no solamente los circuitos comunican un mismo nivel de la médula, sino niveles a diferentes alturas y niveles en el lado contralateral de la médula, porque cada lado tiene su inervación.
Y el de la inhibición, un ejemplo de inhibición recíproca es el que les había adelantado, que es sobre los agonistas con los músculos agonistas con los antagonistas. Cuando un músculo se está contrayendo, los antagonistas se tienen que relajar, o sea, tienen que inhibirlos para que estén relajados, para que se pueda ejecutar una buena contracción. Los extensores se tienen que relajar para que exista una buena flexión. Todo esto es también un circuito reflejo, pero en este caso es de inhibición recíproca. Estos reflejos medulares se ven, producen espasmo muscular, porque claro, cuando hay dolor se contrae el músculo, y esto se ve en la práctica clínica, frecuente en seres humanos. Por ejemplo, estímulos dolorosos que producen espasmo reflejo de músculos locales. Vamos a ver un ejemplo. Un golpe en el brazo, por ejemplo una fractura del hueso del húmero, que va a producir una contracción de los músculos que están en el húmero y una contracción tónica de los músculos que rodean al hueso roto. Otro ejemplo es, por ejemplo, un espasmo muscular se puede producir cuando hay peritonitis. ¿Qué pasa? Cuando hay peritonitis hay una infección en la cavidad abdominal, hay dolor intenso, y ese dolor intenso, ¿qué es lo que va a producir? Un espasmo de los músculos de la pared abdominal, y el abdomen se pone duro, tieso, en tabla, y ese es un signo, ese es el signo de la peritonitis. O sea, si una persona está con dolor y se le examina el abdomen y tiene el abdomen en tabla, quiere decir que hay una infección severa que se ha comprometido probablemente la cavidad abdominal, y signos de peritonitis. Después los calambres musculares también son signos, son espasmos musculares, pero que en este caso se producen por un factor irritativo. Por ejemplo, un factor irritativo local, mucho frío, una isquemia o un ejercicio muy severo, después de haber corrido demasiado, o después de los que han hecho carreras, maratones, todos, como quedan con calambres, con todos agarrotados. Y eso es porque por el dolor, porque el músculo se ha contraído tantas veces que está doliendo, y eso produce produce calambre y más dolor. Un ejercicio excesivo produce dolor, contractura refleja, mayor estímulo sensorial, aumenta la contracción inicial, como leí. Por último, para hablar de la médula, vamos a hablar del shock medular. Se puede producir una sección brusca de la médula cervical. ¿Y qué es lo que sucede cuando se secciona la médula? Imagínense ustedes, está todo bien, y de repente pasa algo y se corta la médula cervical, se secciona. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una depresión inmediata de los reflejos medulares, ya no va a recibir la información de arriba. Pero la médula recibe estimulación tónica continua de la corteza motora, tronco y cerebelo. Entonces, después de horas se puede recuperar algo de su excitabilidad, así que la persona no ha fallecido. Pero en ese momento la presión cae. La presión cae, ese es el shock medular. Cuando hay una lesión, por ejemplo, un traumatismo vértebromedular y que se ha fracturado y se ha lesionado la médula cervical, se produce una depresión inmediata de los reflejos medulares, la médula está en shock, está toda hipotónica, en ese momento está toda hipotónica, no se mueve, no siente, pérdida de sensibilidad y emotividad, pero después de horas o semanas recuperan gradualmente su excitabilidad. En ese momento la presión cae también y se bloquean todos los reflejos medulares musculares. Otro ejemplo tenemos, ustedes han parecido a este, es cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando sacrifican a veces a la gallina, a las aves, a veces la gallina está caminando, las agarran y les rompen el cuello o les cortan el cuello. ¿Y qué pasa? Cortan el cuello, la decapitan, y la gallina, no sé si se han visto, pero camina unos segundos y después ¡pum!, se desploma, porque todavía sigue funcionando lo que le ha quedado de actividad hasta que ya se ejecuta, digamos, ya no se transmite la señal que viene de arriba, entonces ya se desploma la gallina. Ese es un ejemplo de por qué es que todavía camina unos segunditos y después ya
Ese se llama el animal espinal. En esos segundos ha sido un animal espinal, se llama bien. Otra forma también, que tú estás acá, pues me acabo de acordar. Otra forma es que, por ejemplo, pacientes que están con muerte cerebral. ¿Qué significa con muerte? Esto es para que sepan, ¿no? Con muerte cerebral quiere decir que la corteza, que el cerebro ya no, que el tronco, mejor dicho, no funciona. Se ha destruido por algún motivo, no se ha destruido el tronco, entonces ya no se va a recuperar el cerebro y ya está en muerte cerebral, el paciente está en coma profundo, y es cuestión de horas o de pocos días para que fallezca, está en muerte cerebral. Entonces ahí el problema es saber diagnosticar si está verdaderamente muerte cerebral, si es irreversible ese coma. Bueno, eso todo tiene una historia que ya la van a ver ustedes en clínica, pero cuando ya tiene ya está hay que diagnosticar y ver que está en muerte cerebral. Y muerte cerebral significa de que el tronco ya no funciona, no es que la corteza, sino el tronco no funciona. Entonces no hay respiración espontánea, no hay reflejo de pupilas, no hay reflejo corneal, no sienten nada. Pero, ¿por qué? Porque no ha llegado sangre por algún motivo al tronco, pues, ¿no? Y está en isquemia y después ya el cerebro va a terminarse en isquemia total y van a morir, y ahí ya se produce la muerte convencional, o sea, ya no circula la sangre ni nada. Pero cuando se examina uno tiene que estar seguro para diagnosticar muerte cerebral de que no hay ningún tipo de respuesta del tronco. O sea, el paciente debe estar en coma profundo, no se mueve, no siente nada. Ya. Pero a veces presentan los pacientes movimientos de flexión, como que quieren flexionar, como que se quieren sentar. Entonces son movimientos de las piernas, son movimientos muy breves, y eso hacen confundir y demorar el diagnóstico de muerte cerebral. Y esos son, ¿qué cosas? Son movimientos, se han estudiado, que son movimientos de liberación medular. Porque si bien es cierto, no ha llegado la sangre al tronco y lo ha producido una isquemia fatal, irreversible, y a la corteza también le va a llegar eso, ¿no? A la médula todavía no, pues se demora un poquito más. Entonces todavía tienes reflejo, algún tipo de reflejo, y a veces se encuentra eso. Entonces, pero eso no invalida el diagnóstico, pero confunde, ¿no? Dicen, ¿cómo me va a decir que está muerto si se está moviendo? Entonces esos movimientos así involuntarios que son de liberación medular, que hay que saber cuáles son, entonces son los que se pueden presentar en los pacientes con muerte cerebral. Eso también es otro ejemplo de cómo la médula tiene sus circuitos que sigue funcionando hasta que ya se detiene, hasta que ya la médula, en este caso, entra también en isquemia. Luego pasamos a tronco encefálico. El tronco encefálico está formado, como ustedes saben, por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. También contiene núcleos motores y sensoriales, pero que el tronco, sobre todo, ¿qué núcleos? Ustedes saben que la inervación y la sensibilidad y el movimiento de los brazos, todo está, de las extremidades y del cuello están en la médula, ¿no es cierto? Pero en el tronco están los núcleos motores y sensitivos, pero de la cara y de la cabeza. Acuérdense que la sensibilidad de la cara de aquí nada y de la cabeza del cráneo, el trigémino es un nervio craneal. El cuello, el nervio espinal, después la lengua, ¿no? Después la garganta. Bueno, ya saben, todos esos son los ganglios, son los movimientos de la cara y la cabeza. El tronco también interviene en el control de la respiración, el bulbo y del sistema cardiovascular. Ahí son los centros de la respiración y centros cardiovasculares. También tiene el control de la función, interviene en el control de la función intestinal, todas esas funciones vegetativas, junto con el simpático y parasimpático. También controlan muchos movimientos estereotipados del cuerpo, controlan el equilibrio y sobre todo controlan los movimientos oculares. Acuérdense que en el tronco están los núcleos craneales y los núcleos craneales que mueven los ojos, que son el tercero, el cuarto y el sexto, ¿no?
Entonces acá tenemos el dibujo del tronco con todos los nervios craneales y las diferentes porciones, el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Aquí pues ya estamos subiendo y ya estamos viendo que la parte motora, que habíamos comenzado con la médula, con la neurona motora, la vía final común, ¿no es cierto? No es más que la vía final común, pero tiene, como vamos a ver en el transcurso de la clase, tiene contornos más superiores que van influenciando en todos ellos. Entonces acá está la médula espinal y vemos que la médula espinal no solamente sirve de control de la función de las órdenes que vienen de arriba o para mandar hacia arriba, hacia la corteza sensitiva, la información de los órganos sensoriales, sino que también procesa, y hemos visto eso, los reflejos, toda la integración espinal que hay. Ya. Pero ahora vamos a ver los controles, las influencias sobre la médula espinal, y vemos que la corteza motora, mediante la corteza motora, el paleocórtex y el neocórtex van a controlar la médula, y también estructuras que son subcorticales, como el núcleo rojo, el núcleo reticular del tronco, los colículos superiores que están en el tronco y los núcleos vestibulares, los colículos que están en parte del tálamo, ¿no? Entonces vemos que hay una vía lateral que está formada por la vía del núcleo rojo hacia la médula, rubro espinal, el retículo espinal y el colículo, el tecto espinal y el núcleo vestíbulo espinal. Todas esas influencias. Ahora, estas tres últimas son por la vía ventromedial y el otro es por la vía lateral. Aquí tenemos cómo es que el núcleo rojo controla. Entonces acá tenemos en el mesencéfalo está el núcleo rojo, cruza sus axones del núcleo rojo, cruzan la línea media, se van hacia el lado contralateral y se dirigen hacia la médula espinal. Aquí tenemos, este es el sistema o la vía lateral del tronco. En cambio la vía ventromedial del tronco está formado por la vía que viene del tectum, o sea de los colículos, los cuadrigéminos, del vestíbulo y de la sustancia reticular del tronco, del puente. Entonces tenemos aquí por la vía ventromedial, la vía tectoespinal, la vía retículo espinal y la vestíbulo espinal, que van también hacia la médula. Entonces vamos a ver cada uno de estos tractos o vías, que son los fascículos. El tracto rubroespinal se origina, todos los tractos, todas las vías tienen dos nombres. El primer nombre es de dónde comienzan y el segundo es a dónde llegan. Entonces el tracto rubroespinal viene del núcleo rojo y va hacia dónde? Espinal, hacia la médula. Entonces el tracto o núcleo, el tracto o haz rubroespinal se origina en el núcleo rojo, en que está en el tegmento, o sea en el techo del mesencéfalo. Sus axones, como vimos en la figurita, se cruzan al lado opuesto y se juntan con la vía córtico-espinal y van juntitos hacia la médula. Sus mayores inputs, o sea, sus mayores influencias, de dónde vienen sus controles, o sea, qué información les controla él al rubroespinal, vienen de la corteza frontal y del cerebelo. Pero este fascículo rubroespinal solamente llega hasta la médula cervical, recuerden eso, no llega a toda la médula, sino solamente a la médula cervical. Aquí tenemos otra vez lo mismo, acá está el núcleo, el rubroespinal viene, cruza la línea media, fíjense, y baja y va por la vía córtico-espinal. El otro tracto que ya viene a ser del lado ventromedial es el retículo espinal, que nace en los núcleos reticulares y reticulares del tronco, corren por el tronco, o sea, discurren, viajan a lo largo del tronco, por debajo del acueducto y el cuarto ventrículo, reciben muchos influencias, inputs, reciben muchas conexiones y cumplen variadas funciones. Por ejemplo, el núcleo reticular pontino y bulbares intervienen en el sostén del cuerpo contra la gravedad y actúan en forma antagónica, o sea, uno en forma opuesta con el otro. El retículo espinal
pontino, o sea, el que viene del puente, facilita los reflejos antigravitatorios de la médula. En cambio, el que viene del bulbo, que está más hacia afuera, más lateral, tiene el efecto contrario, no facilita, sino bloquea. Su actividad es de control, controla el control que recibe de la corteza cerebral. Ese es el retículo espinal. Son dos y tienen función antagónica. ¿Cuál es? El tracto espinal, como el nombre dice, viene de los núcleos vestibulares. El tracto vestibular, perdón, de vestibular viene de los núcleos vestibulares, no recibe proyecciones corticales. De frente viene de los núcleos vestibulares. El tracto vestibular medial se origina en los núcleos medial e inferior y solamente llegan al segmento cervical o dorsal superior de la médula. Controlan los músculos del cuello. En cambio, el tracto vestibular lateral se origina en el núcleo vestibular lateral y se extiende a lo largo de toda la médula. Participa en el control de los músculos antigravitatorios. Estimula o excita las neuronas que inervan a los músculos extensores paravertebrales y proximales de los miembros antigravitatorios. Permite coordinar la posición de la cabeza y del cuerpo en el espacio. El tracto tectoespinal se origina en el tecto, es el techo de los tubérculos cuadrigéminos. Se origina en el tubérculo cuadrigémino superior y recibe fibras de la retina, de la corteza visual, de la corteza auditiva y somatosensorial. O sea, miren, el tracto tectoespinal recibe fibras de las vías sensoriales, o sea, de las áreas sensoriales, de la retina, de la corteza visual, corteza auditiva y somatosensorial. ¿Para qué recibe eso? Porque construye un mapa del mundo que nos rodea, o sea, le da una información de lo que tenemos alrededor de nosotros y orienta los movimientos de la cabeza y de los ojos hacia los estímulos. Para eso sirve siempre. Aquí tenemos el tracto vestíbulo espinal y el tecto espinal. El vestíbulo espinal que viene de los núcleos vestibulares y que llega a la médula, y el tecto espinal que viene, estos son el tubérculo cuadrigémino superior, viene de aquí, pasa y llega hasta la médula. Otro signo que se va a encontrar y que lo van ustedes a buscar cuando hagan la parte clínica es el rigidez de cerebración y rigidez de descorticación. Y ustedes tienen que saber cuál es la diferencia. No es lo mismo la rigidez de descerebración que la rigidez de descorticación. La rigidez de descerebración es cuando, ¿qué cosa es? El paciente está en coma y ustedes lo estimulan con dolor y lo que va a hacer, o a veces hasta espontáneamente, el paciente lo que va a hacer es extenderse, como está en el dibujo de abajo, miren. Miembros superiores y miembros inferiores están en una hiperextensión, o sea, hay un estímulo de los extensores, de los músculos de las extremidades, hasta del cuello, miren cómo está el cuello, bien tirado para atrás, y rotados los brazos hacia afuera. ¿Por qué existe esto? Esto se produce cuando hay un paciente que está en coma y tiene una lesión ahí donde está el rojo, o sea, en la parte superior, en el mesencéfalo y la parte superior del puente, llega hasta el puente. Ahí la lesión es grande y está comprometiendo el puente. Entonces hay una hipertonía extensora del paciente descerebrado que deriva de una excesiva actividad excitatoria de las neuronas, de las motoneuronas extensoras a través de las fibras retículoespinales. O sea, porque como hay esto acá, hay una lesión acá en el puente, esto está estimulando la vía reticuloespinal, que a su vez va a llegar a la médula, ¿no es cierto?, y va a estimular los extensores, y por eso el paciente está en esta posición. Entonces, si nosotros vemos a un paciente en coma, que tiene otros signos, y que está así con rigidez de cerebración, quiere decir que tiene un daño a nivel del tronco, del puente, que está comprometiendo el puente. En cambio, hay otro signo que es el de decorticación, en el cual el paciente, cuando ustedes lo estimulan con dolor, en el otro, ustedes lo estimulaban con dolor y reaccionaba de esa forma, de una manera refleja, respuesta de deceleración, extensión de todito. En cambio, la rigidez de decorticación, como se llama así, es porque la lesión no llega al puente, miren,
En el anterior, ¿se acuerdan? Y llegaba hasta por acá, la mancha roja. En cambio, la lesión está acá arriba, entre el diencéfalo y la parte alta del mesencéfalo. Entonces está lesionando el tubérculo cuadrigémino superior, pero deja intacto al fascículo rubroespinal. Entonces el paciente en este caso tiene extensión en las piernas, pero flexión en los brazos. Y esta flexión que se ve se llama una flexión de decorticación. Entonces nosotros cuando vemos así que está en coma y tiene flexionar los brazos y estirar las piernas, este paciente está decorticado, tiene una lesión en la parte diencefálica y alta del mesencéfalo. En cambio el otro que está, cuando lo estimulamos con dolor y se estira toditito, este está descerebrado, su lesión está en el tronco que llega hasta el puente. Para eso nos sirve. Y esta es la explicación de por qué es que hay esa extensión. Habíamos dicho que el tronco también ejercía un control de los movimientos estereotipados inconscientes. ¿Cómo se sabe que el tronco ejerce un control de estos movimientos estereotipados inconscientes, como por ejemplo el succionar, el salivar, el escupir? ¿Cómo se sabe? Porque se ha encontrado que niños anencefálicos, antes, ustedes saben que los niños anencefálicos son los niños que nacen sin corteza, sin cerebro, son anencefálicos, pero sí tienen tronco y tienen, o sea, no tienen hemisferios, pero sí tienen tronco y tienen médula. Por lo general antes se fallecían, morían, no lograban sobrevivir, máximo días o una o 2 semanas. En cambio, se han visto algunos anencefálicos que han logrado sobrevivir varios meses y se ha podido ver que han llegado, que podían succionar. O sea, ¿cómo pueden succionar si no tienen corteza, hemisferio? Podían escupir, expulsaban por la boca alimentos desagradables, podían mover las manos hacia la boca, podían bostezar y estirarse, podían llorar. Todos estos movimientos se les llama movimientos estereotipados porque nosotros nacemos con este programa. Un recién nacido puede llorar, puede escupir, puede succionar, puede bostezar. Y no se sabe la localización precisa de estos movimientos, pero se sabe que el control debe estar en el tronco, puesto que si no tienen corteza pero tienen tronco y pueden hacerlo, quiere decir que los movimientos salen de ahí, del tronco. El movimiento de flexión hacia adelante, también giro del cuerpo, se sabe que intervienen los núcleos mesencefálicos y diencefálicos inferiores. Los movimientos de rotación de cabeza y ojos, el núcleo intersticial del mesencéfalo. Es por eso que dentro de las funciones del tronco habíamos dicho que el tronco tiene control de movimientos estereotipados inconscientes, porque no se tiene conciencia de estos. En este caso no hay corteza, o sea, ¿qué conciencia va a tener si la conciencia está en el neocórtex? Y también controla los movimientos, el tronco controla los movimientos oculares, las funciones vegetativas y las funciones cardíacas. Luego pasamos al cerebelo. El cerebelo es otra estructura que interviene en los movimientos. Entonces, el cerebelo, como ustedes saben, tiene un vermis, que es la parte central, hemisferios cerebelosos, y en la parte, el nódulo flocular, que es lo más antiguo, ¿no? Este es el arquicerebelo, esta es la parte del paleocerebelo y este es el neocerebelo, que están en diferentes colores, ¿no? Paleo y arqui es esto. Es lo más antiguo que se aparece en la escala zoológica. Después esto y esto está más desarrollado en los humanos. Aquí tenemos lo mismo, con todos sus núcleos y con el control. Por ejemplo, esta parte, acuérdense que la parte central del cerebelo, esta parte de acá, el vermis, interviene en la coordinación, en el movimiento axial, o sea, de la parte del tronco, la marcha, hablar, eso está controlado por el vermis. Y los hemisferios controlan los movimientos de los brazos y de las piernas, o sea, coordinación, velocidad de movimiento, llegada al blanco, etc.
El cerebelo constituye el 10% del volumen del encéfalo. O sea, el cerebelo es una estructura muy pequeña. Es la 10ª parte del encéfalo, pero contiene más de la mitad de todas las neuronas. Los axones de las áreas motoras 4 y 6 y de las áreas somatosensitivas de la circunvolución concentral y áreas parietales posteriores se proyectan al cerebelo a través de los núcleos del puente. El haz córtico pontocerebeloso, miren, corteza, puente y cerebelo, tiene 20 millones de axones. O sea, miren qué tal coordinación que tiene, qué tal función que tiene el cerebelo en la parte motora, más que la vía piramidal. La corteza, las vías cerebelosas se proyectan al cerebro a través del núcleo ventrolateral central del tálamo. El cerebelo instruye a la corteza cerebral, el cerebelo instruye, le dice a la corteza respecto a la dirección del movimiento, al tiempo que debe demorarse en ese movimiento y a la fuerza que le debe dar al movimiento. Fíjense, el cerebelo controla dirección, tiempo y fuerza del movimiento. Es un sitio importantísimo para el aprendizaje motor. El vermis del cerebelo envía sus axones a las estructuras del tronco cerebral que están relacionadas con el control de la musculatura axial. El vermis, lo que les había dicho, el vermis controla los movimientos axiales. Si son axiales, son de línea media. Línea media es el tronco y cabeza. Entonces, ¿qué movimientos hace el tronco a la cabeza? La fonación, la deglución, la marcha. De ahí que una persona que tiene un trastorno cerebeloso del vermis tiene disartria atáxica, o sea, no pronuncia bien las palabras, habla como barbachito, se demora en hablar. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay enfermedades hereditarias que son las heredoataxias, que se presentan cuando las personas ya son adultas y que de repente han tenido un desarrollo normal, todo, y de repente empiezan a hablar mal, a tener disartria, que es de tipo atáxica. Después no pueden caminar bien y tienen ataxia de la marcha. No pueden sentarse porque el tronco se les balancea y se les cae. Las personas que tienen un infarto en el vermis del cerebelo no pueden caminar bien, ni pueden hablar bien, ni pueden sentarse, se les cae. O sea, se van para un lado o se van para atrás. Eso es axial. En cambio, el que tiene lesión de un hemisferio cerebeloso, lo que no tiene es coordinación, tiene dismetría. O sea, si va a agarrar un vaso o va a agarrar un objeto, se sigue del blanco, choca, tropieza, tiembla. Eso es lo que tiene el hemisferio cerebeloso. Entonces aquí tenemos una marcha atáxica, que son movimientos incoordinados y torpes de los miembros inferiores al caminar. Esa es la marcha cuando las personas han ingerido licor, ¿cómo caminan? Aumentando la base de sustentación, tropezándose incoordinadamente. Esa es la marcha atáxica. También tiene temblor intencional, las personas que tienen lesión cerebrosa del hemisferio, lo he dicho, ¿no? Que van a agarrar algo y tiemblan. Entonces aquí vemos otro esquemita antes de llegar. Ya hemos revisado la médula, las estructuras subcorticales del cerebelo que intervienen en el control motor. Nos falta ahora las estructuras corticales, la corteza. Entonces miren ustedes, aquí tenemos este dibujito que está la contracción muscular del movimiento, ya lo último cuando se contrae. Pero para que se produzca esto, no solamente es necesario que la corteza cerebral mande al tronco y de ahí a la médula y se contrae el músculo, sino miren ustedes cómo efectivamente siguen esta vía, pero también la corteza le manda directo a la médula. También la corteza le manda al cerebelo, le manda órdenes a los ganglios basales, y los ganglios basales se lo dan a los tálamos, y el tálamo regresa a la corteza. O sea que hay un circuito, fíjense, hay un control. Y además el músculo, cuando el músculo se contrae y se produce el movimiento, los receptores sensoriales le dan información sensorial a la médula de cómo está el músculo en cuanto a tensión y en cuanto a longitud, ¿no? Entonces miren qué complejo, la médula recibe una retroalimentación sensorial,
recibe influencia del tronco, y por el tronco recibe influencia del cerebelo, y también recibe influencia directa de la corteza, pero también de la corteza con los ganglios basales del cerebelo y del tálamo. Es así como está organizado el sistema motor. Entonces, el sistema motor tenemos que está constituido por 3 elementos fundamentales: el sistema nervioso central, que es lo que vamos a ver ahora, la corteza; el sistema nervioso periférico, que es lo que hemos visto, la médula con los nervios, la vía final común, la motoneurona alfa; y el músculo, que todavía no lo vamos a ver, sino que lo vamos a ver en la contracción muscular. Pero se dan cuenta, son los 3 pasos que tiene el sistema, los 3 niveles que tiene el sistema nervioso motor. Es decir, en una forma muy simple, muy esquemática. Pero ya hemos visto en el dibujito anterior todos los circuitos que hay, como la corteza le manda a los ganglios basales, y los ganglios basales se comunican con el tálamo, y el tálamo se mete en todo, porque el tálamo está ahí controlando y influenciando en todo el movimiento, para que salga el movimiento fino. Entonces aquí tenemos, vamos a hablar de los músculos. ¿Dónde están situados? ¿En qué parte? ¿Y en qué función intervienen? Entonces, lo que les decía, cuando yo hablaba de axiales, proximales y distales, ustedes tienen que familiarizarse con esos términos. En neurología es así. Axial significa la línea media. Entonces, los músculos que llamamos axiales, ¿dónde se localizan? En el tronco, ¿cierto? En la línea media. ¿Y en qué intervienen? Si están en el tronco, en la postura. En la postura. Los músculos proximales, ¿cuáles son? Son los que se encuentran en la parte proximal de las extremidades. ¿Y cuáles son? Hombros, codos, extremidades superiores; en las caderas y en las rodillas, extremidades inferiores. ¿Y qué cosa es lo que hacen? ¿Qué función tienen? Se encargan de la locomoción, o sea, el desplazamiento. Con eso nos desplazamos, el movimiento, desplazamiento, pues eso es locomoción. Y finalmente los músculos distales, ¿dónde están? En las manos, en los pies y en los dedos en general de manos y pies. ¿Y qué cosa es lo que hace? ¿Qué tipo de movimiento? ¿Qué función tiene? Que manipulan los objetos, manipulan. Entonces, como ustedes ven, estas 3 partes que nosotros dividimos están localizadas en 3 regiones de nuestro cuerpo diferentes. Sirven para 3 funciones: uno para la postura, para la locomoción y para el manipuleo de los objetos. Y ya lo máximo que tiene el hombre, ¿no? Que no solamente tiene el manipuleo de los objetos, sino tiene la escritura. ¿Y la escritura es por qué? También por una habilidad propia de la mano derecha, que está conectada con el hemisferio izquierdo, que está conectada con el neocórtex del lenguaje, ¿no? Que son varias zonas que no lo tienen los animales. Entonces, vemos que con el modelo del sistema motor, vemos que los diferentes niveles del sistema motor son organizados jerárquicamente, o sea que hay movimientos más superiores, más elementales, y otros que son más elaborados. Y están organizados en forma jerárquica, o sea, uno más que otros, más en importancia, y en paralelo. ¿En paralelo qué significa? Que funcionan, los 3 niveles son de diferente nivel jerárquicamente, pero que funcionan simultáneamente, en paralelo. No es que tiene que funcionar primero el más simple para que salga el segundo y después no. Los 3 funcionan, si es necesario, en forma paralela. Entonces aquí tenemos la jerarquía del control motor. Por ejemplo, el nivel alto. ¿Qué estructuras están comprometidas? Las áreas de asociación del neocórtex, que es lo más evolucionado, y los ganglios basales, que es lo que está de abajo. ¿Y qué función tienen? ¿Qué función tiene ese control motor alto? La estrategia. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo comenzamos el movimiento? Así, así. ¿Cómo nos vamos a vestir? No te vas a poner la camiseta, el polo en las piernas, ni todo eso es una praxis, es una habilidad que vamos adquiriendo conforme vamos madurando el cerebro y vamos desarrollando las conexiones. Un nivel medio, que es el medio es el táctico. ¿Cuál es el táctico? La corteza,
el paleocerebelo, perdón, el paleocórtex, la corteza motora primaria, el cerebelo, ese es el que te dice cómo vas a hacer la secuencia de los movimientos, etcétera, etcétera. Y un nivel bajo, que ya viene a ser la ejecución, o sea, cómo lo vas a ejecutar. ¿Quién lo ejecuta? La médula espinal y la vía final común y el tronco del cerebro, y el tronco cerebral. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay estructuras organizadas jerárquicamente en el control motor. Cada una tiene una función de ejecución, táctica y estrategia. Y son los diferentes niveles, ¿no? Los 3 niveles. Entonces vamos a hablar sobre las áreas motoras de la corteza. John Jackson sugirió, o sea, antes de demostrar que existía una corteza motora, él ya había pensado y sugirió que debería existir una corteza motora. Tenía que haber algo, o sea, una parte de la corteza del cerebro, una parte del cerebro tenía que estar encargada solamente para las órdenes del movimiento. Ese fue el primer visionario de Jackson. Después Fritz y Hitzig en el siglo XIX, miren, encontraron que estimulando la corteza frontal de los perros anestesiados produjeron movimientos en el lado opuesto del cuerpo, o sea, demostraron que efectivamente existía una corteza motora. Esta es la corteza motora del paleocórtex, ¿no? Porque es la más elemental. Luego David Ferrier y Charles Charrington descubrieron que la corteza motora en primates estaba localizada en la región precentral, o sea, donde la tenemos nosotros, delante de la cisura central, de la cisura neuronal, está la corteza motora. Ellos encontraron eso, Charrington y Ferrier. Entonces vamos a ver que efectivamente el cerebro, la corteza cerebral, tiene varias zonas. Varias zonas motoras. Campbell dedujo que el área 4, o sea, el área premotor, el área motora es la corteza motora, comparando la histología de los primates con la humana. O sea, ya habían descubierto Charrington que el área 4 era la corteza motora de los monos, y encontraron de que también, comparando la histología de los monos con la del hombre, encontraron que a nosotros también el área 4 era nuestra corteza motora. Penfield estimuló eléctricamente la corteza de pacientes durante la cirugía. Miren, Penfield fue más allá, era un neurocirujano, y durante la cirugía empezó a estimular con corriente eléctrica el área motora, y entonces descubrió que había una distribución somatotópica de la corteza premotora y motora supramental. ¿Qué significa esto? Yo les he dicho que en el sistema nervioso las neuronas no están así, no crecen así al azar, sino todo está bien ordenadito. Entonces, ¿qué encontró él? Que en cada puntito de la corteza motora, o sea, ya sabían que el área 4 era la corteza motora, entonces empezó a estimular pedacitos de la corteza motora, y encontró que cuando estimulaba una parte se contraía la lengua, se contraía la boca, se contraía la cara, se contraía el brazo, se contraía la pierna en otra. Entonces, para cada sitio, ¿no?, hay para cada parte del cuerpo hay una zona específica de la corteza cerebral. Eso se llama la distribución somatotópica. Este mismo fenómeno se ha encontrado en la corteza primaria visual, por ejemplo. Estimulando una zona de la corteza visual, el paciente va a percibir luces en cierta parte del campo visual. Entonces, como la visión tiene que ver con el campo visual, entonces el campo visual está distribuido también así en pedacitos de la corteza, y eso se repite en todas las personas. Bueno, pero lo importante acá de lo que descubrió Penfield es que describió una distribución del cuerpo en la corteza tanto sensitiva como motora, y era como una imagen de una persona, pero media rara, con una cara bien grandaza, una lengua más grande todavía, una mano bien grande y el pulgar bien grandazo. El tronco chiquitito
y todo estaba distribuido en una zona de la corteza. Eso se llama el homúnculo de Penfield, que es esto. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué significa? Que esta parte de la corteza, esta es la corteza motora, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí que esta parte de la corteza motora, esta es la cara externa, o sea, acá, y esta es la cara interna del hemisferio cerebral. Entonces, cuando estimulaba la cara interna, se movía la pierna y el pie. Pero miren ustedes, el tamañito de la pierna y el pie no es muy importante, porque claro, la pierna más sirve para desplazarse, para correr, para trepar, pero la mano, miren qué grande es, porque la mano sirve para coger, para desarrollar habilidades manuales, artísticas, como para escribir. El pulgar también, miren, la cara, los gestos, ¿no? Somos más expresivos. El gesto, una mueca te denota tu estado de ánimo, denota un montón de cosas. Los movimientos oculares también, los labios, la lengua, miren la lengua grandaza también para el lenguaje verbal, ¿no? Para poder desarrollar el lenguaje verbal. Entonces esto se llama el homúnculo. ¿Y esto qué significa? Que por ejemplo, si viene y una persona tiene una destrucción acá, un infarto cerebral en esta zona, lo que se le va a paralizar es la cara de ese lado, la mitad de ese lado. La mano, si es toda la cara externa, es una hemiplegia a predominio facio-braquial. Eso quiere decir que es la cara externa de la corteza cerebral y que depende de qué es arteria de la cerebral media, es una trombosis de la cerebral media. En cambio, si la persona tiene una parálisis que es a predominio o más está paralizada la pierna, significa de que es una isquemia, un infarto a este nivel, de esta corteza cerebral anterior. O sea, te sirve hasta para deducir qué arteria es la que se te ha trombosado. Y si es todo, es una hemiplegia homogénea, porque hay personas que tienen toda la cara, el brazo, la pierna, todo igualito, y no mueven nada. Quiere decir que es donde se juntan todos los haces, que es en la parte subcortical, en los ganglios basales, en la cápsula interna, ¿ya? Entonces todo eso nos sirve para localizar. Por ejemplo, un paciente tiene epilepsia, tiene una crisis parcial, y antes de perder el conocimiento le empieza a temblar la cara. ¿Qué quiere decir? Que el foco está por acá, ¿ya? Y acá, si le tiembla la pierna, comienza temblándole el pie o el primer dedo del pie, el foco está acá. Tiene un tumor acá, o tiene un quiste, o tiene algo porque ahí es donde comienza la convulsión. Eso es importantísimo. Ese es el foco de la crisis. Bueno, entonces ese es el homúnculo de Penfield, que es importante y que nos dio muchas luces en la neurología. Aquí pueden ver la corteza motora en amarillo, es el área 4, ¿ven ustedes? Delante del surco central. Y más adelante del área 4 está el área azul. ¿Ven ustedes esta área azul? Este es el área suplementaria y la premotora. Ahí está el control de los movimientos oculares. O sea, el control de los movimientos oculares que nace de la corteza y que se va a ir para estimular a los núcleos del tronco, que baja por una vía, comienza acá. El comando principal está acá, en el área 6, ¿ya? Y esta área verde es la prefrontal, que es el neocórtex. Esto es el neocórtex. Acá está una serie de funciones que son propias del hombre, ¿no? Lenguaje, una serie. El carácter, etc. Bueno. Y estas ya son las partes sensitivas. También intervienen en la corteza motora zonas parietales como la 5 y la 7, que también intervienen en el control motor. Entonces aquí vemos que las áreas, en otro dibujito más simple, vemos la corteza motora, es el área 4, la corteza motora primaria, el paleocórtex, y el área 6, que no es el paleocórtex, sino es una transición entre el paleo y el neo, es el área 6 que vemos acá. Acá el área 6 y el área motora suplementaria. Esta es la área motora suplementaria y esta es la área premotora. ¿Ya? Y la corteza parietal posterior y prefrontal. Prefrontal es esto. Prefrontal. Es la atención, la concentración. Y esta es la corteza parietal posterior. También que interviene en la atención.
Este es un experimento que se hizo con un PET, con una tomografía de emisión de positrones, y lo que quiero que vean es esto, mira, usando su nombre de ¿qué cosa es lo que se ve? En el ejemplo A, en el PET tú le das tareas al paciente y le van tomando una tomografía, pero es una tomografía a colores, y cuando llega más glucosa se colorea, o sea, la zona en rojo quiere decir que es la zona que está consumiendo más glucosa y por ende es la zona que está trabajando en ese momento, haciendo esa tarea que tú le has dicho. Entonces en la zona A tú le dices al paciente que haga un movimiento repetitivo del dedo, por ejemplo, tú le dices, haz un movimiento así del dedo y el paciente está haciendo esto y se enciende esta área, nada más, que es la área, es la corteza primaria motora, porque acá está ejecutando nomás, está ejecutando. En cambio en el movimiento B, mire, se le pide al paciente, se encienden dos zonas, el área suplementaria que está arriba y el área primaria que está en el centro, ¿no? Que es similar al anterior. ¿Qué significa eso? Que está pensando, si tú le dices secuencial, es de que haz primero este dedo, primero el índice, después el medio, o sea que sea secuencial en orden. Entonces el paciente tiene que pensar y planificar un poquito el movimiento. Y eso lo hace el área suplementaria y lo ejecuta el área primaria, ¿no? Y por último en el C se le pide que no haga ningún movimiento, sino solamente piense como, que se imagine que está moviendo los dedos, o sea, está pensando cómo lo va a mover, y ahí solamente se enciende la zona suplementaria, para que vean la diferencia de la jerarquía que tiene los movimientos. ¿Se dan cuenta? Aquí otro ejemplo en que se le instruye a un monito y se le dice al mono, se le enseña, ¿no? Pues se le entrena de que vea un teclado y que tenga unos botones y que cuando vea el botón, un botón que se enciende, lo machuque. Entonces en la primera fase el mono está atento, está mirando el momento que aparezca la luz, entonces está en sus marcas, ¿no? Listo para competir, porque después de eso le dan su premio, obviamente, ¿no? Su recompensa. Entonces ahí quien está descargando, el lóbulo frontal y parietal, está atento, mirando a ver a qué hora aparece la luz. En la segunda, en la B, el mono ya está listo porque ya apareció la luz, entonces ya detectó la luz y está listo ¿para qué? Para ejecutar, para allá, que es el tercero, que es machucar el botón, que ese es el área motora, ¿no? Ya la ejecución. Entonces ustedes ven ahí cómo son los tres pasos, ¿no? Que cuando a uno le dan una... Las neuronas piramidales son las neuronas que están en la corteza motora primaria y fueron descritas por Betzen, porque también se le llaman las células piramidales de Betzen en 1874. Se ubican en la quinta capa de la corteza motora y reciben inputs, o sea, recibe influencia de áreas vecinas y del tálamo. Como les dije, el tálamo siempre está ahí chequeando el área motora. Se proyectan, estos se van a ir hacia abajo, hacia la médula espinal, como hemos visto. Hay una vía directa y hay otra vía que hace conexión con las zonas intermedias. Aquí tenemos en el dibujo el homúnculo, la corteza está bajando todo. Se juntan acá cuando se produce un daño a este nivel, que hay la hemiplegia densa, total, y ahí bajan y llegan hasta la médula. Y ese se llama el haz córtico espinal, porque comienza en la corteza y termina en la médula. La corteza cerebral también tiene relación, como les he dicho, con los ganglios basales. El mayor input al área 6, o sea, al área motora suplementaria, nace del núcleo del tálamo. El input para ese núcleo nace de los ganglios basales. O sea, la corteza se conecta con los ganglios basales y con el tálamo. Los ganglios basales reciben también reciben pues la estimulación de la corteza, particularmente frontal, prefrontal y parietal. Y una de las funciones de esta asa parece ser la iniciación y la selección de los movimientos aprendidos, como en el caso del monito. Entonces aquí vemos pues nuevamente, ya ahora entendemos mejor, creo, el esquema de la organización del sistema motor, que comienza en la corteza cerebral, ¿no? Una vía va de frente por la médula y va al músculo, otra va al tronco, otra va a los ganglios basales y al cerebelo, de ahí van al tálamo, regresan a la corteza y nuevamente salen
al tronco y a la médula, y por último llegan a la contracción muscular, pero este músculo le da una información sensorial mediante los receptores sensoriales, una alimentación a la médula espinal para que el cerebro también reciba esa información y pueda saber sobre el estado de los músculos en cuanto a longitud y a tensión. Muchas gracias.